Hola queridos amigos y suscriptores del Ventiluz. Sean bienvenidos a este nuevo video que en esta ocasión vamos a tratar el tema de la muerte. Nosotros veníamos hablando sobre el origen y el anterior fue la caída. Y habíamos terminado con que el hombre había sido, había elegido, entre comillas, la muerte. Bueno, de eso vamos a tratar de resumir un tema tan delicado como es este, en lo que Dios dice respecto a la muerte. Si nos quieren seguir en Facebook, tienen en la descripción la dirección de nuestra página y en YouTube les pedimos que activen la campanita y si les gustó que le den like y compartan con sus amigos y también dejen sus comentarios. Bueno, como dije, es un tema la muerte es un tema que generalmente no se habla, no lo hablamos. No digo solamente así a nivel este, televisivo, de cinematografía, la respuesta, porque es un tema que la mayoría de nosotros le esquivamos, porque el tema de la muerte es un tema desconocido, no sabemos. Por lo tanto, eh, cuando uno pregunta sobre qué pasa con los muertos, las respuestas son múltiples y a través de la historia el hombre ha querido saber qué pasa con los muertos. O sea, que esto no es algo de hoy, 2022, sino que ya viene desde muchos años. Es más, yo aferrándome y teniendo en cuenta lo que, no los pensamientos de los hombres, no las elucubraciones, que se puedan hacer y que se hacen y que todos muchos nosotros conocemos, vamos a ver lo que puntualmente Dios dice. Nosotros estuvimos viendo en las otras ediciones cómo Dios había creado un mundo perfecto. Y cuando decimos perfecto, estamos hablando de perfección en cuanto a todo, naturaleza y carácter. Por supuesto que para nosotros se nos hace muy difícil, porque cuando abrimos nuestros ojos, salimos a la calle y, por ejemplo, en la actualidad nos encontramos con que hay mucho frío, nos encontramos con calores, con temperaturas muy elevadas, con inundaciones, con terremotos. Y entonces, claro, uno ve la naturaleza en esta forma y cuando vamos a ver lo que Dios contó, habla de un equilibrio en clima perfecto, donde no existe esto que tenemos hoy. Por eso que se nos hace tan, no sé si confuso, pero medio complicado poder tener este panorama de lo que Dios dice en cuanto a, estamos hablando del clima, y cuando nos metemos en la creación del hombre, porque dice que los sentimientos del hombre no son los que nosotros hoy tenemos. Habíamos hablado el otro día de la vergüenza, del temor, del miedo, de la inseguridad, de la corrupción y de la muerte. Habiendo dicho de que todo esto es producto de que Dios le había hecho un regalo al hombre y ese regalo fue a su vez dado o usurpado por otro, por el famoso príncipe, el enemigo de Dios, que habíamos dicho que se llama Satanás, y que habíamos hecho el comentario de que suena como una fábula, como un mito, todo esto de la caída del hombre, porque la realidad es esa, nosotros hoy nos vemos como nos vemos. Y cuando vamos a lo que Dios dice, siguiendo este relato, porque hablamos que Dios relata la creación y relata la caída, y ahora dice de que en el Génesis, cuando el hombre cae, dice que el hombre del polvo fue tomado, dice
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa era la consecuencia, porque Dios le había dicho que la muerte era ajena a él, que su creación y lo que él había creado era para vida. Y cuando hablamos de vida, era vida, vida eterna, vida, no lo que nosotros conocemos hoy como vida, con sufrimiento, con dolor. Ahora bien, también habíamos dicho que Dios había suspendido, entre comillas, no ejecutó esto de que el hombre iba a desaparecer, porque la muerte es eso, es una desaparición total. ¿Por qué? Porque él iba a rescatarlo. Había hecho la gran promesa de la liberación del hombre de este aguijón que tenía, que es la muerte, y volverlo al origen. Pero en ese transitar las consecuencias tenían que seguir. Y en ese transitar era que el hombre moría. Y ahora vamos a ver cómo Dios dice que es esa muerte, que no es, porque muerte para Dios es desaparecer totalmente, ya dejar de existir nada. Ahora bien, en el libro de Job, es un libro que escribió el profeta Moisés, hará 1500 años más o menos después de crear la tierra. Él hace un comentario en el libro de Job, en el capítulo 14, dice así, en el 14:12 dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de sus sueños. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Aquí Job se hacía una pregunta, que es la pregunta que todos no se hicieron desde ese momento hasta ahora. ¿Dónde estará él? ¿Dónde va el hombre cuando muere? Porque ustedes saben que la mitología, eh, las teorías que hay es que cuando el hombre muere, el alma, nosotros ya estuvimos hablando del alma, dice que se desprende y vuelve a Dios. Eso acá Dios, en la palabra de Dios, eso no es así. Acá habíamos leído que el hombre muere, va al polvo y en el polvo queda. Podemos tomar un salmo escrito por un salmo en el Salmo 146, nos encontramos con una declaración que dice en el 146, en el versículo 4, en el 3 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Notemos que acá el salmista está repitiendo muchísimos años, porque los salmos están escritos en la época del rey David, o sea, pasaron muchísimos años, está repitiendo lo que Dios había declarado en el Génesis, cuando dijo que el hombre cuando lo formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y fue un alma viviente, fue todo un ser viviente. Y acá dice que pues sale su aliento, o sea, se retira ese aliento, vuelve a la tierra y en ese día, en ese mismo día, perecen sus pensamientos, no existe más. Así está diciendo Dios lo que es, cómo es la muerte. Y en el Salmo 6, nos encontramos con otra declaración que dice lo siguiente, vamos a verlo. Tengo unas hojitas pegadas acá. 6. En el verso 4 y 5 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? La palabra Seol significa
sepulcro, donde yacen los muertos. Entonces él dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, no hay nada. Y repite, ¿quién te alabará en el sepulcro? En el cementerio, donde están las tumbas. Nadie, nada. Y en el libro de Eclesiastés, en el libro 12:7, versículo, en el capítulo 12 de Eclesiastés, nos encontramos con otra declaración que dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Acá vuelve a repetir, en este caso, Salomón, que fue el que escribió este libro, que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, ese aliento, vuelve a Dios que lo dio. Podemos encontrar muchos versículos más, declaraciones en los Salmos, en el libro de Job, en Eclesiastés, de cómo Dios llama a la muerte. ¿Qué es la muerte? No cómo llama, ¿qué es la muerte? ¿Qué es esto? La nada. Pero vamos a buscar cómo Jesús, que es el Mesías, ese enviado de Dios que iba a ser la persona por la cual Dios iba a ejecutar esa liberación de la cual él había prometido en Génesis 3:15. Y cómo él llama a la muerte. Para ello vamos a ir al libro de Juan. En el libro de Juan nos encontramos con un hecho que todos, sin haber leído la Biblia, lo podemos conocer, porque cuando hablamos de Eclesiastés, de Génesis, de los Salmos, son libros de la Biblia que de pronto quizás ni la mayoría, ni yo cuando era joven conocía ni sabía, pero sí con las historias de Jesús. Eso es distinto, porque todos sabemos de que lo de Jesús fue mucho más difundido. Por eso que nos encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 11, en los versos 11 al 13, un hecho que ustedes conocerán, que es la muerte de Lázaro. Dice de que el relato bíblico dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. O sea, acá Juan vuelve a recordar un hecho en la cual esta persona había hecho con Jesús. Ahora dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Claro, todos habían escuchado y habían participado y sabían de la actividad y el ministerio de Jesús. Y Jesús tenía una relación especial con esta familia. Y Lázaro, el amigo, el que amas, estaba enfermo. Ahora bien, en el versículo en el relato vemos de que los discípulos instan a Jesús, bueno, vamos a verlo, yo estoy parafraseando. Y los discípulos se asombraron en un momento determinado porque él lo llaman y no acude inmediatamente. Y Jesús, cuando los discípulos le dicen esto, en el versículo 11, Jesús dijo esto, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy, pues, a despertarle. Dice de que Lázaro ya había muerto. Y aquí Jesús no dice que murió, sino que dice
Lázaro duerme, voy a despertarlo. Y todos saben que versículos más adelante, Jesús resucita a Lázaro y resucita justamente desprofeso. Jesús lo dejó que pasara tiempo para que él vieran lo que Dios iba a hacer y lo que Dios es y cómo en el futuro nos iba a liberar a todos de este aguijón que tenemos, que es la muerte. Porque todos sabemos de que cuando llega Jesús, ya Lázaro hacía 3 días que estaba enterrado. Es más, cuando él dice, vamos a ver a Lázaro, dijo, no, el cuerpo hiede, ya estaba descompuesto, porque después de 3 días el cuerpo se descompone totalmente. Pero evidentemente Jesús lo había hecho desprofeso para que pudieran ver el poder de Dios y lo que es Dios. Y todos saben que cuando se acerca a la tumba dice, Lázaro, sal fuera. Y dice que salió vivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquí lo que Jesús vino e hizo, estaba llevando a cabo una parte del plan de salvación en el cual Él, en el final, cuando venga por segunda vez, iba a producir la resurrección de aquellos que murieron creyendo y aceptando lo que Él había dicho. En el libro de Daniel, nos encontramos. El libro de Daniel es un libro muy profético, es profético en general, donde va marcando los imperios, cuántos imperios iba a haber en esta tierra, y marca puntualmente la segunda venida de Jesús, la segunda venida. Esto es algo que Dios le está diciendo a Daniel para que él lo vuelque en el tiempo. Y eso, al terminar el libro de Daniel, dice, refiriéndose a la segunda venida de Jesús, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que duermen en el polvo, desde Adán hasta hoy, todas las personas que fueron falleciendo, muriendo, fueron aquí a dormir. Están durmiendo. Así es como Dios titula o dice que es la muerte y que al final, con la segunda venida de Jesús, esa es la gran promesa que tenemos aquellos que creemos en lo que Dios había dicho, en la creación, en la caída y en esto, lo podemos ver consumado con una declaración de Pablo en el libro de Tesalonicense cuando habla de la venida del Señor. Cuando digo venida del Señor, cuando estoy hablando de la segunda venida. ¿Cómo es eso la segunda venida? Porque todos sabemos que Jesús vivió, murió y resucitó. Es más, en el libro de los Hechos dice de que cuando estaban todos mirando, cuando Jesús dice que, vamos a leerlo para que no sean palabras mías las que estoy usando. En el libro de los Hechos dice que estando juntos, acá está hablando de que se les aparece Jesús resucitado y entonces les habla a los discípulos y dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y aún estando ellos con los ojos puestos en el cielo, que dice que aparecen unos ángeles y dice, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la gran promesa de la segunda venida de Jesús. Y en el libro de Tesalonicenses, Pablo lo remata diciendo, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Y escuchen esto atentamente. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque saben que las personas, todos sabemos qué dolor se produce cuando alguien muere, el dolor de las lágrimas, pero más que nada es el saber que nunca más. No digo que no lloremos cuando alguien de nuestros familiares, amigos, va al descanso. Salen lágrimas como todos, pero no esa desesperación de saber que nunca más. Por eso dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que esta es una gran, no sé si gran, sino una muy buena noticia, porque aquí Dios nos está dando una respuesta clara cómo define Dios la muerte, que es un dormir, y que los que duermen o los que están durmiendo y los que iremos al descanso, en la segunda venida de Jesús, Él nos despertará. Aquellos que aceptaron esto que hizo Dios en la persona de Jesús a favor nuestro. Dios en la persona de Jesús en favor nuestro. ¿Qué hizo Dios en la persona de Jesús? Jesús, como hombre, vino, vivió, murió y resucitó, todo en nuestro lugar. Él fue el sustituto porque el que debía morir, o los que debemos morir, somos nosotros. Sin embargo, Él tomó el lugar para que nosotros pudiéramos tener vida. Esa es la noticia del Evangelio, las buenas nuevas de lo que hizo Jesús en favor nuestro, como sustituto y como amigo y como salvador. Vuelvo a reiterarles, si nos quieren seguir en Facebook, tienen las descripciones en la dirección de nuestra página, y en YouTube les pedimos que activen la campanita, que le den like y que compartan con sus amigos y dejen sus comentarios. Esperemos que haya podido ser de claridad en un tema tan difícil, pero volcándonos a lo que Dios dice, se hace más claridad. En el próximo video vamos a seguir cómo siguió ese plan de salvación en la persona de Jesús, porque aquí hablamos de la creación, de la caída, de lo que produjo la caída, que es esto que estamos hablando hoy, y en la próxima vamos a hablar de la salvación que hizo Jesús en favor nuestro y cómo la hizo. Así que bueno, les agradecemos nuevamente y nos vemos en la próxima edición. Gracias.